Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final, porque en la clase de hoy te voy a mostrar cómo realizar las pinceladas fundamentales para hacerlo. Número 1. El pincel. Es muy importante que tu pincel esté bien hidratado y para ello debes sumergir las cerdas en un recipiente con agua, esto solamente por unos segundos, y luego lo retiras y con una servilleta debes eliminar el exceso de agua. Tampoco queremos que esté demasiado mojado porque esto también te puede dificultar el trabajo. Es muy, pero muy importante que tengas en cuenta este dato porque si no está bien hidratado tu pincel, luego va a retirar, va a absorber la humedad de tus pinturas y cuando vayas a realizar una pincelada o un trazo, vas a notar que la pintura se va a secar demasiado rápido y no vas a poder realizarlos correctamente. Y de otra manera, si está demasiado hidratado, si tiene exceso de líquido, lo que va a hacer es mezclar las dos pinturas que tomes con tu pincel y se va a correr y no vas a lograr el efecto. Practicar con una hoja o cartulina lisa, pero yo te recomiendo utilizar este tipo de hojas que son cuadriculadas para que aprendas a trabajar en espacios reducidos como son las uñas, que vamos a crear diseños bien pequeñitos, así que trabajando entre los cuadritos de este tipo de hojas vas a tomar esta habilidad. Nuestra primera pincelada es la posición horizontal del pincel de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y tiene como finalidad aprender a lograr el difuminado. Esta pincelada se realiza colocando tu pincel de forma perpendicular a la superficie y luego lo desplazas hacia la derecha. Y la siguiente es lo mismo pero desplazando de derecha hacia izquierda. También nos va a servir a la hora de realizar algunas hojas, como lo vamos a ver en el diseño que les traigo al final de este video. Recuerda que puedes repasar cada trazo cuantas veces sea necesario hasta que logres el resultado que tú deseas. Esto también te va a ayudar a practicar. Recuerda también que si notas que las cerdas de tu pincel comienzan a secarse y a endurecerse, debes limpiar el pincel y volverlo a hidratar como te mostraba al principio para evitar
cada vez que esté subiendo un nuevo video. La posición de los colores no influye, puedes poner lo mismo la oscura hacia afuera que hacia adentro, solo que yo te recomiendo que si estás trabajando sobre una base oscura, tu color oscuro debe ir hacia el centro y el claro hacia el exterior, y al revés, si tu base es clara, el color claro hacia el centro y el oscuro hacia el exterior. Esto para que se logren definir mejor los detalles y los bordes de tu diseño. Este trazo lo realizamos colocando nuestro pincel de forma perpendicular a nuestra hoja en este caso, y lo presionamos y deslizamos levemente hacia abajo y luego subimos. Si este video y mi compañía están siendo de tu agrado, te invito a dejarme un me gusta y a compartirlo. Con estas dos pinceladas puedes realizar fácilmente un botón de rosa. Te voy a mostrar cómo puedes hacerlo. Primero vas a realizar la pincelada en forma de U al revés. Y ahora, para cerrar nuestro botón, colocamos nuestro pincel donde iniciamos la pincelada anterior y realizamos la pincelada en forma de U al derecho, cerrándola donde terminó la anterior. Para las hojas vamos a utilizar las pinceladas que hicimos al principio. Estas pueden ser las de pincel en posición vertical u horizontal según la posición en la que vayamos a realizar la hoja, solo que vamos a hacerlas menos alargadas, es decir, los trazos van a ser un poco más cortos porque queremos hojas pequeñas. Lo que nos quedaría sería delinear o realizar algunos detalles en las hojas y en los botones con nuestro pincel liner o pincel de detalles, pero en este tema en cuanto al delineado no voy a hablar mucho hoy porque de esto vamos a hablar un poco más en una próxima clase. Ahora sí, vamos con el diseño que les mostré al principio de este video. Luego de aplicar una base sobre cada una de mis uñas, voy a mezclar aproximadamente 10 gotas de brillo de acabado con una de esmalte negro. Esto para conseguir el efecto humo, que luego lo puedes aplicar sobre tus uñas con un pincel plano similar al que estuvimos utilizando para las pinceladas. Como a mí me gusta tanto este efecto y sé que lo voy a utilizar en muchas más ocasiones, lo que hice fue mezclar prácticamente un brillo completo con algunas gotas de esmalte negro. No debe quedar demasiado oscuro porque si no, no va a quedar como efecto humo. Así que te recomiendo que quede un poquito
transparente y así si te queda demasiado claro puedes aplicar una segunda capa como hice yo. Y así cuantas capas sea necesario hasta que quede con la intensidad que tú deseas. Como siempre les recomiendo que matifiquen sus uñas, en este caso yo estoy utilizando este matificador porque así se te hará mucho más fácil el trabajo con las pinturas acrílicas. Esto evita que las pinturas se corran. Ahora voy a realizar una especie de red en todas mis uñas con pintura acrílica negra y un pincel fino. Este pincel lo voy a cargar, pero luego lo voy a descargar lo más posible para que mis líneas queden lo más finas que se pueda. Para lograr líneas delgadas debes asegurarte de que tu pincel no tenga exceso de pintura, así que cuando lo cargues debes retirar el exceso. Y también para que las líneas queden alargadas y parejas, debes acostar ligeramente el pincel sobre la uña e irlo retirando poco a poco. De la misma manera, anterior. Como puedes notar, no desplacé demasiado mi pincel hacia abajo porque yo quiero que se vea la pintura azul de la pincelada anterior, que vendría siendo el color que queda en el centro, pero no quiero que se vea mi uña, no quiero que se vea la base, sino únicamente el color azul. Ahora para hacer las hojas estoy utilizando la pincelada de pincel en posición vertical, desplazándolo de arriba hacia abajo, pero un trazo bien pequeñito para que nos queden hojas pequeñas. No queremos un trazo demasiado alargado. Ya casi por último realizo algunos detalles con pintura acrílica blanca y un pincel fino. Si te sucede como a mí que sin querer manché fuera del botón, puedes disimularlo con el delineado como lo voy a hacer yo o simplemente con un algodoncito, mucho cuidado y alcohol lo puedes limpiar fácilmente. Aquí estoy adhiriendo algunas piedrecitas en algunas zonas del diseño y también en el resto de las uñas cerca del área de la cutícula. Y ya por último sellamos la decoración con brillo.
Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.